Nunca pensé que algún día contaría esta historia. No porque me avergüence de ella, sino porque por mucho tiempo dolió demasiado. Había partes de mí que todavía sangraban, aunque por fuera yo ya hubiera aprendido a sonreír. Pero ahora que puedo mirar atrás sin quebrarme, sé que es necesario decirla. Porque hay alguien allá afuera, perdido, cansado, sintiéndose pequeño, y quizá esta historia sea una mano extendida para él. Yo crecí en un pueblo pequeño, donde el tiempo parecía moverse más despacio que el resto del mundo. Las calles eran de tierra, el sol caía fuerte, y el viento levantaba el polvo que se colaba por las ventanas y se posaba sobre la mesa, los platos, la ropa, la piel. Mi madre siempre decía que uno aprende a convivir con la tierra, porque la tierra es hogar. Pero incluso ella tenía días en los que suspiraba mirando lejos, como si deseara estar en otra parte. Mi padre era un hombre silencioso. Trabajaba desde antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya estaba oscuro. Lo recuerdo sentado a la mesa, los hombros caídos, las manos ásperas, los ojos cansados. Comía sin decir casi nada. No era un mal padre. Era un hombre cansado. Un hombre vencido por un mundo que nunca dio tregua. Y yo crecí viendo eso. El cansancio embalado en rutinas. Los sueños guardados en cajones que nadie volvía a abrir. Pero en mí había algo que se negaba a quedarse quieto. Un fuego pequeño, terco, que decía que la vida no podía ser solamente eso. Que había algo más allá del horizonte, algo que yo necesitaba encontrar, aunque no supiera qué era. Recuerdo la primera vez que escuché la palabra emigrar. Yo tenía alrededor de 12 años. Un vecino había regresado del norte, con una moto nueva, ropa que brillaba demasiado para nuestro pueblo, y una seguridad en su voz que yo nunca había escuchado antes. Él contaba historias de ciudades enormes, edificios que tocaban el cielo, trabajos duros pero llenos de oportunidades. Y yo lo miraba como quien mira una puerta abierta hacia otro mundo. Desde ese día, esa palabra se quedó conmigo. Emigrar. Salir. Romper el círculo. Pero soñar no era suficiente. Las cuentas seguían llegando. Los días seguían pasando. Y la vida me empujaba sin preguntar qué quería yo. A los 17 años empecé a trabajar lavando carros, cargando cajas en el mercado, haciendo lo que fuera para ayudar en casa. El cansancio se volvió mi sombra. Pero cada vez que cerraba los ojos, yo me veía lejos. Yo me veía empezando de nuevo en un lugar donde nadie me conociera, donde la vida fuera otra cosa. Sin embargo, yo no tenía dinero, ni contactos, ni estudios, ni inglés, ni nada. Tenía solo mi cuerpo y mis manos. Y, a veces, eso es suficiente para comenzar. El día que decidí irme, mi madre me miró largo, como si quisiera memorizar mi rostro. Yo vi medo no solos dela. O mesmo medo que iu tina dentro de mim. Más no fundo, atrás do medo, había algo maíz, esperanza. Ella me preparó una bolsa pequeña, un par de mudas de ropa, un paquete de pan, un frasco de frijoles, un rosario. Me dijo que lamentaba no tener más para darme. Yo le respondí que ella ya me había dado lo más importante, la fuerza para no conformarme. Mi padre no dijo mucho. Se levantó, buscó algo en el cuarto y volvió con un billete viejo, doblado, guardado entre las páginas de una Biblia. Lo había guardado por años, para cuando hiciera falta. Me lo puso en la mano y solo dijo: que no te gane la vida como me ganó a mí. Y me abrazó. Y yo supe que nunca había visto a mi padre llorar hasta ese día. Salí antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro. El aire olía a tierra húmeda. Y con cada paso que daba, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Pero también sentía algo nuevo, algo que yo nunca había sentido. Libertad. Libertad con miedo, sí. Libertad con frío, sí. Pero libertad al fin. La travesía no fue fácil. Hubo días sin comida. Noites dormindo en chao frío. Medo constante. Gente que se perdía pelo camino. Gente que desistía. Iu wase fui UM deles. Wase. Pero cuando estás en un camino sin regreso, lo único que puedes hacer es continuar. Y continué. Cuando finalmente llegué a ese país, con otro idioma, otro clima,
otra gente. Fue como si el mundo me hubiera mostrado, sin ningún pudor, lo pequeño que yo era. Yo no entendía nada. Ni una palabra. Ni una señal de calle. Ni una conversación. Todo era ruido. Todo era frío. Todo era soledad. Recuerdo mi primera noche. Sentado en un colchón viejo, en un cuarto compartido con 3 desconocidos que roncaron toda la noche. Yo abracé mis rodillas y pensé, ¿qué hice? Yo había dejado mi casa, mi familia, y todo lo que conocía, para esto. Pero la respuesta vino de dentro, suave, como una voz que siempre estuvo conmigo. No viniste a rendirte. Y así empezó. El frío, la soledad, el silencio que hacía eco en mi pecho. Y el primer trabajo vendría después. Y las manos heridas también. Pero esa parte viene ahora. Los primeros días en ese país se sintieron como caminar dentro de un sueño espeso. Yo veía todo, escuchaba todo, pero no comprendía nada. La gente se movía rápido, como si cada uno tuviera un destino urgente. Nadie miraba a los ojos. Nadie preguntaba quién eras o de dónde venías. Yo era un extraño más, perdido entre miles de personas que parecían saber exactamente a dónde ir. El dinero que llevaba conmigo, el billete viejo que mi padre me había dado y unos pocos ahorros más, empezó a agotarse rápido. La comida era cara. El transporte era caro. Respirar ahí parecía caro. Entendí que si no conseguía trabajo pronto, iba a quedarme sin nada. Y volver derrotado, simplemente no era una opción. Yo prefería dormir en la calle antes que regresar diciendo que el mundo había sido demasiado para mí. Un conocido de un conocido, alguien que apenas recordaba, me habló de un restaurante que necesitaba ayuda. Un lugar pequeño, escondido entre edificios altos. La puerta estaba gastada, la pintura saltada. Las mesas tenían manteles viejos, lavados tantas veces que habían perdido el color. Pero para mí, ese lugar era una puerta. Era la oportunidad que yo había venido a buscar. Cuando entré por la primera vez, el calor de la cocina me golpeó en la cara. El aire estaba lleno de vapor, olor a cebolla frita, aceite caliente, voces apuradas. El dueño, un hombre bajo, de mirada rápida y gesto duro, me observó por unos segundos que parecieron eternos. ¿Has trabajado en cocina?, me preguntó. Yo dije que sí. Era mentira. Nunca había trabajado en una cocina. Pero sí sabía trabajar duro. Y estaba dispuesto a aprender lo que hiciera falta. Él señaló la parte trasera del local. Una pileta enorme. Montones y montones de platos. Vasos. Ollas negras de grasa acumulada. Sartenes quemadas. Todo esperando por mí. Ese fue mi primer trabajo en ese país. Mi lugar. Mi silencio. No había horario fijo. No había descanso. No había conversación. Solo manos. Mis manos. Y los platos. El agua estaba tan caliente que sentía como si me quemara la piel. La grasa no se iba fácil. Había que frotar fuerte, rápido, sin detenerse. Y entre la espuma, siempre había un cuchillo escondido. Me corté los dedos tantas veces que dejé de contarlas. Pero lo que más dolía no era el cuerpo. Lo que más dolía era no existir. Yo escuchaba risas, discusiones, música, historias, bromas entre los cocineros. Y yo estaba ahí, al fondo, con los brazos sumergidos en agua hirviendo, como si fuera invisible. Por las noches regresaba al cuarto que compartía con otros 3 hombres. 3 colchones en el suelo. 3 vidas cansadas. Nadie hablaba mucho. Cada uno guardaba su desgasto en silencio. Yo miraba mis manos antes de dormir. Rojas. Agrietadas. Con cortes delgados que ardían incluso sin tocarlos. Parecían las manos de alguien que estaba peleando una guerra. Y así era. La guerra de ser inmigrante. La guerra de empezar desde -0. Un día, al final del turno, mis dedos estaban sangrando de verdad. La sangre se mezclaba con la espuma del jabón. Yo quería llorar. Quería regresar a casa. Quería que alguien me tocara el hombro y me dijera que todo iba a estar bien. Pero nadie lo hizo. Fue entonces cuando uno de los cocineros, un hombre grande, de voz ronca, que casi nunca me hablaba,
entró a la parte trasera. Me miró durante un segundo y dijo: «Si sigues así, te vas a romper. Tienes que endurecerte». No respondió más. No esperó que yo dijera nada. Solo siguió su camino. Pero esas palabras se quedaron conmigo. No era mi cuerpo lo que debía resistir. Era mi espíritu. Y poco a poco, empecé a cambiar. Comencé a observar. A aprender con los ojos. A escuchar más allá del idioma. Aprendí los nombres de los utensilios solo viendo cómo los señalaban. Aprendí los tiempos de cocción por el aroma de la comida. Aprendí a moverme en silencio, sin molestar, sin estorbar. Aprendí a estar presente incluso cuando nadie me veía. Y entonces, lentamente, empezaron a verme. Un día, el dueño me pidió que cortara vegetales. Otro día, me dejaron preparar un caldo. Otro día, serví un plato sencillo. La cocina era dura, sí, pero también era una escuela. Una forja. Mi cuerpo estaba cansado. Pero mi espíritu estaba despertando. Porque dentro de mí una voz insistía. Yo no vine a este país para quedarme atrás. Yo vine para construir mi lugar. Y aunque todavía no sabía cómo, ahí, con las manos heridas y el corazón sosteniéndose como podía, yo estaba empezando a hacerlo. Estaba aprendiendo resistencia. Y la resistencia es el primer paso para cambiar un destino. Con el tiempo, el restaurante dejó de ser solo un lugar donde lavaba platos. Se convirtió en el escenario donde yo empezaba a descubrir quién era cuando nadie me sostenía. Al principio, yo vivía cada día como si fuera una batalla para sobrevivir. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue de repente. No fue espectacular. Fue silencioso, lento, casi imperceptible. Como cuando el sol se asoma detrás de una montaña. Primero no se nota, pero después te das cuenta de que ya hay luz. Recuerdo una madrugada en particular. Habíamos cerrado tarde. Los últimos clientes habían salido casi a la 1 de la mañana y la cocina quedó como un campo de guerra. Platos apilados, ollas negras de grasa, restos de comida endurecida en los bordes. El dueño decidió que no valía la pena limpiar todo esa noche y que lo haríamos a la mañana siguiente. Todos se fueron. Yo también. Pero cuando volví al cuarto, no pude dormir. Había algo en mí que no me dejaba quedarme quieto. Era como si una parte de mí supiera que quedarse a mitad de camino era una forma lenta de rendirse. Así que me levanté, me puse la chaqueta rota que usaba para el frío, y caminé de regreso al restaurante. No había nadie. La puerta estaba cerrada, pero la cocina se podía abrir desde atrás. Entré. Encendí las luces. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido del refrigerador. Respiré hondo y comencé a lavar, a frotar, a restregar. Sin prisa, pero sin pausa. Uno por uno. Cada olla, cada bandeja, cada plato. No lo hice para demostrar nada. No lo hice para gustar, ni para agradar, ni para ganar puntos. Lo hice porque yo sabía quién estaba intentando ser. Y la persona que yo quería llegar a ser, no abandonaba las cosas a medias. Terminé casi al amanecer. Cuando el dueño llegó, me encontró ya sentado, con los codos sobre las rodillas, exhausto, pero tranquilo. Él no dijo nada durante un largo rato. Solo miró la cocina. Miró los platos. Miró mis manos. Y después me miró a mí. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó. No supe qué decir. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Yo no tenía la respuesta preparada. Lo único que pude decir fue: porque había que hacerlo. Él asintió lentamente. Sin sonreír. Sin elogiar. Sin palmear mi espalda. Pero su silencio cambió. Ese día, por primera vez, yo existí para él. A partir de ahí, las cosas comenzaron a moverse de manera diferente. Me empezaron a confiar tareas nuevas. Me dejaban picar las verduras. Luego preparar fondos. Luego montar platos simples. Yo entendía el idioma de la cocina antes que el idioma del país. Era un lenguaje de ritmo, de pasos, de sonidos, de miradas. La cocina no necesitaba traducción. A veces fallaba. A veces me equivocaba.
A veces la presión era demasiado fuerte y sentía que todo iba a desmoronarse. Pero había aprendido algo esencial. Cuando uno no sabe qué hacer, lo que debe hacer es quedarse. No huir. No escapar. No retroceder. Quedarse. Respirar. Sostener. Yo no era el más talentoso. Ni el más rápido. Ni el más fuerte. Pero era el que no se iba. Y eso vale más de lo que la gente cree. Hubo un día particularmente duro. Fue en pleno invierno. Todavía no me había acostumbrado al frío de ese país. El viento era como una mano helada que te agarraba del cuello y te hacía bajar la cabeza. Yo salía de trabajar con el cuerpo mojado por el sudor de la cocina, y al tocar el aire, sentía que la piel se me partía. Esa noche llegué al cuarto y lo encontré vacío. Uno de los compañeros se había ido. Se había rendido. Dejó una nota muy corta. No era para mí. Que tengas mejor suerte. La leí varias veces. No era para mí. Esa frase se quedó sonando en mi cabeza. Yo pensé en mi madre, en mi padre, en todo lo que había dejado atrás. Y pensé, si no es para mí, entonces ¿para quién? Nadie viene a este mundo con un destino garantizado. Uno construye el lugar al que pertenece con los dedos, con el dolor, con la insistencia. Yo no quería suerte, quería sostenerme. Con el tiempo, los cocineros comenzaron a hablarme. No era mucho, pero era algo. Me preguntaban por mi país. Yo respondía con torpeza, balbuceando palabras, mezclando idiomas, inventando gestos. Ellos se reían, pero no de burla. Era una risa cálida. Una risa que abría espacio. Un día, uno de ellos me dijo: «Tú no tienes miedo al trabajo. Eso es raro». Y por primera vez, advertí algo que nunca había notado. Mi fuerza no era lo que hacía. Mi fuerza era que no me rompía. La cocina estaba enseñándome eso. La vida no te mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides quedarte de pie. Yo seguía enviando dinero a casa. Pocas cantidades, pero constantes. Mi madre me decía que estaba orgullosa. Mi padre no decía mucho, pero yo sabía que leía mis mensajes varias veces. A veces, en sus silencios, yo podía escuchar algo nuevo, alivio. Yo también estaba cambiando. Mis manos, antes suaves, ahora eran manos de trabajador. Mis espaldas, antes débiles, ahora sabían sostener peso. Mi corazón, antes lleno de miedo, ahora aprendía a permanecer. Yo no era todavía nada grande, ni importante, ni exitoso. Pero ya no era el muchacho que había salido con una mochila y un billete viejo. Yo estaba aprendiendo el arte más difícil que existe. El arte de no rendirse. Y sin saberlo, ese sería el cimiento de todo lo que vendría después. Con el paso de los meses, la cocina dejó de ser un territorio ajeno y se convirtió en una extensión de mí. Yo ya no solo lavaba platos. Cortaba vegetales, preparaba bases, limpiaba la plancha, organizaba los pedidos. El dueño ya no tenía que decirme qué hacer. Yo veía lo que faltaba y lo hacía. A veces él me observaba de lejos, con esa mirada silenciosa que uno no sabe si es aprobación o cálculo. Pero yo no trabajaba para gustarle a él. Yo trabajaba porque trabajar era la única certeza que tenía. Sin embargo, aunque en la cocina yo empezaba a encontrar mi lugar, fuera de ella seguía siendo un extraño. El idioma seguía siendo una muralla, una frontera invisible. Había días en los que me frustraba tanto que quería gritar. Las palabras se atoraban en mi garganta como si hubiera algo dentro de mí que no me dejaba salir. Yo entendía cosas, pero no sabía responder. A veces me hablaban y yo solo podía mirar con una mezcla de vergüenza e impotencia. Una tarde, mientras estábamos preparando el servicio de la noche, uno de los cocineros, Julián, el más joven, el que siempre estaba riendo, me dijo: «¿Por qué no aprendes español bien? Estás viviendo aquí. Tienes que hablar». Yo me quedé quieto. No supe qué contestar. No era falta de ganas. Era miedo. Miedo de equivocarme. Miedo de que se rieran. Miedo de sentirme aún más extranjero. Él lo entendió. No sé cómo, pero lo entendió. «Yo te enseño», dijo. «Pero tienes que hablar.
Aunque salga feo. Aunque digas cosas raras. Aunque te dé vergüenza. Esa noche, después de terminar el turno, nos sentamos en la parte trasera del restaurante, al lado de los botes de basura, con el olor a comida vieja y humo en el aire. Julián me señaló cosas. Mesa, silla, cuchillo, vaso, fogón. Y yo repetí. Lento, tímido, tartamudeando. Pero repetí. Aprendí palabras como quien recoge migas de pan del suelo. Lentamente, una por una, construyendo con paciencia una oración que pudiera sostenerme. Aquello no fue solo aprender un idioma. Fue volver a nacer. Fue recuperar la voz. Y con la voz, vino algo más, las historias. Yo empecé a hablar de mi casa, de mi familia, de mi pueblo. Los cocineros escuchaban mientras tomaban café en sus descansos. Y ahí entendí algo importante. Cuando uno se atreve a hablar, deja de ser invisible. Empecé a existir en ese espacio de una manera distinta. Ya no era solo el muchacho que lava platos. Era alguien con una historia. Alguien que estaba luchando por sostenerse. Alguien que estaba intentando ser algo más. Pero como en todas las historias, hubo un momento que casi me quiebra. Fue durante un servicio de fin de semana. El restaurante estaba lleno. La cocina era un caos controlado. Gritos, humo, platos saliendo, pedidos entrando, todo sucediendo al mismo tiempo. Yo estaba en la estación de vegetales, cortando y montando a toda velocidad. Era la primera vez que me habían dejado estar ahí en una noche ocupada. Era un avance, un paso más, una señal de que confiaban en mí. Y entonces cometí un error. No grande, no catastrófico, pero lo suficiente para que un plato saliera mal. Un cliente envió el plato de vuelta. El dueño explotó. Delante de todos. ¿Qué hiciste? Esto no se hace así. Te estás creyendo cocinero demasiado rápido. Sus palabras fueron cuchillos. No por el grito, sino por lo que había detrás. La duda sobre mi derecho a estar allí. Me quedé quieto, con el cuchillo en la mano, el corazón golpeando en el pecho. Yo quise decir algo. Quise explicar. Quise pedir otra oportunidad. Pero las palabras no salieron. El silencio me tragó. Terminé el turno en automático, como si mi cuerpo funcionara sin mí. Lavé, limpié, guardé, apagué. Y cuando todos se fueron, me quedé solo, sentado en la mesa de acero inoxidable, mirando mis manos. Mis manos, esas manos que habían aprendido a resistir, ahora temblaban. Yo pensé, tal vez él tenga razón. Tal vez yo no pertenezco aquí. Y esa idea fue la más peligrosa de todas. Porque rendirse siempre empieza así, con una frase que parece razonable. Esa noche volví caminando. El viento era frío, muy frío. Me ardían los ojos, pero no sabía si era por el clima o por lo que sentía por dentro. Llegué al cuarto, me acosté boca arriba y miré el techo durante mucho tiempo. Y ahí, en ese silencio pesado, pensé en mi madre, en mi padre, en el billete viejo dentro de la Biblia, en el camino que había recorrido, en la tierra que había cruzado, en las noches sin dormir, en las manos ensangrentadas. Y supe algo. Yo no había pasado por todo eso para dejar que unas palabras me rompieran. No, no esta vez. El dolor se movió dentro de mí, y se convirtió en decisión. A la mañana siguiente, regresé al restaurante antes de que abriera. El dueño estaba ahí, revisando cuentas. Me miró sin decir nada. Yo respiré hondo y hablé. Por primera vez, hablé sin miedo. Quiero aprender. Si me equivoco, enséñeme. No me grite. Yo estoy aquí para trabajar. Yo no vine a este país para esconderme. Él me observó largo rato. Y solo dijo, está bien. Empecemos de nuevo. No hubo disculpa. No hubo abrazo. No hubo reconocimiento. Pero hubo algo más valioso. Respeto. Y esa fue la primera vez en mi vida que sentí que mi lugar no me lo tenían que regalar. Yo podía ganarlo. Después de aquel día, algo cambió en la cocina. No de inmediato, no como en las películas donde un solo momento transforma todo. Fue más sutil.
como si el aire se hubiera movido apenas un centímetro, como si el dueño, los cocineros, yo mismo, hubiéramos cambiado de posición por dentro. Ya no me hablaban como al último en la fila. No me trataban como a alguien que estaba ahí por mientras. Yo había dicho lo que necesitaba decir. Y lo había dicho con la verdad de quien no tiene nada que perder. Y cuando uno habla desde ese lugar, la gente escucha. No porque uno grite, sino porque las palabras nacen desde la raíz. Empecé a observar todo con más atención. No solo cómo se cortaba una cebolla o cómo se movían las manos sobre la plancha. Empecé a aprender ritmos, tiempos, silencios, urgencias. La cocina no era solo trabajo manual. Era un organismo vivo. Respiraba. Se aceleraba. Se calmaba. Se tensaba. Se soltaba. Yo aprendí a escucharlo. Cada sonido tenía un significado. El silbido del aceite caliente. El golpe seco del cuchillo sobre la tabla. El llamado del timbre avisando un plato listo. El murmullo de los clientes del otro lado. Cuando uno entiende el ritmo de la cocina, deja de luchar contra ella. Comienza a moverse con ella. Mis manos ya no temblaban. Sabían lo que hacían. Tenían memoria propia. Yo ya no era solo alguien que ejecutaba órdenes. Yo empezaba a ser alguien en quien confiaban. Un día, el jefe de cocina faltó. Nadie sabía por qué. No había aviso. No había plan. El restaurante estaba lleno. Los pedidos comenzaron a llegar uno tras otro. El dueño empezó a entrar y salir de la cocina como un barco en tormenta. Necesitamos que alguien coordine, gritó uno de los cocineros. Y entonces, sin pensarlo, todos me miraron a mí. No porque yo fuera el más antiguo, ni el más fuerte, ni el más rápido, sino porque era el que siempre estaba ahí. Yo respiré hondo. Y dije, vamos, uno por uno, sin correr, sin gritar. Escuchen. Y todos escucharon. Era extraño. Yo no había pedido ese lugar. Pero ese lugar me había estado esperando desde el primer día. Organizamos la línea. Cortamos, montamos, servimos. No perfecto, pero firme. Cuando el servicio terminó, había silencio. Silencio de cansancio. Silencio de batalla ganada. El dueño me miró. No sonrió. No dijo gracias. No dijo nada. Solo me dio una palmada en el hombro. Y en ese gesto, había algo que no se puede comprar. Reconocimiento. A partir de ese día, comencé a ser mucho más que un lavaplatos. Me dieron más responsabilidades. Más tareas. Más confianza. Y con eso, claro, vino más peso. Más horas. Menos descanso. Más presión. Pero yo aceptaba cada carga como quien recoge ladrillos para construir su propia casa. Porque, aunque aún no podía verlo claramente, algo se estaba formando dentro de mí. Una visión. Un sueño. Una imagen tenue, borrosa, pero constante. Yo al frente de mi propio restaurante. No sabía cuándo. No sabía cómo. No tenía dinero. No tenía papeles. No tenía nada de lo que la gente dice que uno necesita para comenzar. Pero tenía algo que rara vez se tiene. La certeza de que era posible. No porque el mundo me lo hubiera dicho, sino porque yo había visto lo que podía aguantar. Lo que podía aprender. Lo que podía sostener. Yo había probado mi propia fortaleza. Y una vez que uno conoce lo que lleva dentro, ya no hay regreso. Pero para construir algo grande, primero tenía que seguir aprendiendo. Y aprender no siempre es bonito. Hubo días en que el cansancio me dejaba sin voz. Días en que me dolía el cuerpo completo, como si hubiera luchado contra una tormenta. Días en que la nostalgia me rompía por dentro como vidrio. La cocina se convertía en hogar. Sí, pero un hogar no te protege del dolor. Solo te da un lugar donde sostenerlo. A veces, en los pocos momentos libres que tenía, me sentaba al final del salón, cuando el restaurante estaba vacío, y observaba las mesas. Imaginaba a la gente comiendo ahí, riendo, moviendo las manos como si la vida fuera ligera. Y yo pensaba, algún día, esto también será mío. No por ambición, no por dinero,
no por orgullo, sino por dignidad, por demostrar que el lugar donde uno nace no es el destino final, que el dolor no define el futuro, que la supervivencia se puede convertir en creación. Un domingo, salimos a comer todos juntos después del cierre. Era raro. Éramos una familia rota, improvisada, pero familia al fin. Entre todos, el dueño no hablaba mucho. Pero esa noche, con el cansancio flojando los hombros, levantó su vaso y dijo: a veces, uno no elige quién llega, pero sí puede elegir quién se queda. Y me miró. Y yo supe. Yo me había ganado mi lugar. Yo ya no era el muchacho que había llegado temblando, con miedo, con vergüenza, con manos que sangraban. Yo era alguien que había construido algo con sus propias cicatrices. Pero todavía faltaba algo más. El paso decisivo. El salto que cambia la historia. Ese salto estaba cerca. Muy cerca. Y llegaría cuando menos lo esperaba. La vida no avisa cuando está a punto de girar. No manda señales claras. No te dice prepárate. Solo sucede. Un día, una cosa pequeña, casi insignificante, se mueve, y el destino cambia de dirección. Para mí, ese cambio comenzó con la enfermedad del dueño. No fue repentina, pero tampoco lenta. Un cansancio extraño, una tos persistente, consultas médicas que comenzaron a ser más frecuentes. Él seguía trabajando, seguía comandando la cocina, pero su cuerpo ya no era el mismo. Su mirada, que siempre había sido dura y precisa, tenía ahora un peso distinto. Como si algo dentro de él estuviera soltando. Había días en que llegaba tarde. Días en que no llegaba. Y la responsabilidad caía sobre nosotros. Nosotros, que ahora me miraban a mí. No porque yo lo hubiera pedido, sino porque había aprendido a sostener. Una noche, después del cierre, él me llamó a su oficina. La misma oficina pequeña donde jamás entrábamos, donde las cajas de facturas se acumulaban en montones torcidos. Siéntate, me dijo. Yo me senté. Él tardó un rato en hablar. Miraba la mesa como si buscara algo que ya no estaba. Estoy cansado, dijo al fin. Más cansado de lo que quiero admitir. Yo no dije nada. No era necesario. Este restaurante, pasó la mano por la mesa, como si acariciara un recuerdo. Es lo único que he tenido toda mi vida. Lo construí con mis manos, igual que tú estás construyendo la tuya. Suspiró. Largamente. Con años dentro. No quiero venderlo a cualquiera, continuó. No quiero que termine en manos de alguien que no entienda lo que costó mantenerlo vivo. Luego me miró. Fijo. Directo. Sin desvíos. Quiero que lo tomes tú. Sentí que el aire se detenía. Como si el mundo hubiera dejado de moverse por un segundo. Yo pensé en mis manos. En mis noches sin dormir. En mis palabras tartamudeadas. En mis heridas abiertas. En mi silencio transformado en voz. Pensé en mi madre. En mi padre. En el billete viejo dentro de la Biblia. Pensé en aquel día en que casi me rindiera. Y no lloré. Aún no. Solo respiré. No tengo dinero, dije. Él sonrió por primera vez en años. No una sonrisa grande. No una sonrisa luminosa. Una sonrisa pequeña. Pero verdadera. Lo pagarás con trabajo. Con tiempo. Con constancia. Como has pagado todo lo demás en tu vida. Yo asentí. No porque hubiera decidido. Sino porque ya lo sabía. Ese lugar era mío desde hacía mucho. Solo faltaba que alguien lo dijera en voz alta. Los meses siguientes fueron duros. Más duros que los primeros. Pero diferentes. Ya no trabajaba para sobrevivir. Trabajaba para construir. Había decisiones, proveedores, pagos, cuentas, reparaciones, permisos, papeles. Había desconfianza, dudas, miedos. Había noches en que me preguntaba si estaba preparado para todo eso. Pero cada vez que el miedo me tocaba la puerta, escuchaba mi propia voz, aquella que había aprendido a aparecer en mis silencios. No viniste hasta aquí para rendirte. La cocina ya no era solo una cocina. Era mi responsabilidad. Mi casa. Mi raíz nueva. Y un día, sin que yo hubiera planeado una ceremonia,
un discurso o una celebración, sucedió. Entré por la mañana, como siempre. Encendí las luces. El restaurante estaba vacío, tranquilo, respirando. Y entendí. Era mío. No por título. No por contrato. No por firma. Era mío porque había sido ganado. Había sido sufrido. Había sido sostenido. Había sido construido con mis manos. Las mismas manos que un día sangraron para lavar platos. Lloré. No un llanto dramático. No un llanto desbordado. Lloré en silencio, sentado en una de las mesas, mirando las sillas vacías, escuchando el sonido lejano de la ciudad despertando afuera. Lloré por el niño que fui. Por el joven que tuvo miedo. Por el hombre que casi se rompió. Lloré por todo lo que perdí. Y por todo lo que gané. Lloré porque, finalmente, entendí algo que había buscado durante años. Yo había llegado. No a un país. No a un restaurante. No a una meta. Había llegado a mí. Hoy, cuando me paro en la puerta del restaurante y veo gente entrando, riendo, comiendo, compartiendo, siento algo que no sé si se puede explicar con palabras. Es paz. Es orgullo. Es amor. Es memoria. A veces veo a muchachos llegar buscando trabajo, tímidos, con hambre en los ojos y miedo en las manos. Y yo los reconozco. Fui ellos. Y cuando les digo, no te voy a prometer que será fácil, pero si te quedas, algo va a cambiar. Lo digo porque es verdad. Porque la vida no se construye con suerte, ni con talento, ni con atajos. La vida se construye con las manos. Las mismas manos que un día sangraron. Hoy sostienen un lugar. Mi lugar. Mi historia. Mi sueño hecho real. Y si alguien me pregunta, ¿valió la pena? Yo sonrío. Y digo, sí, valió cada lágrima, cada corte, cada madrugada, cada silencio. Porque hoy, yo no solo trabajo en un restaurante. Yo soy dueño del mío. Y gano más de lo que jamás imaginé. Pero lo más importante no es el dinero. Es saber que lo hice. Que no me rendí. Que, al final, yo también merecía llegar.